¿Te imaginas saber invertir como Warren Buffett sin necesidad de gastar millones o tomar decisiones con la precisión de un analista financiero profesional sin haber llevado años de estudio en finanzas? O mejor aún, piensa en tener a tu disposición a un analista financiero las 24/7 que te ponga en las manos los mismos datos e información que utilizan las grandes instituciones. Pues déjame decirte que esa herramienta ya existe y se llama Investing Pro e Investing Pro Max. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les demostraré que Investing Pro es una herramienta poderosa que puede convertir datos complejos en oportunidades claras. Además, tiene incorporada la tecnología de la IA que te permitirá identificar y analizar las mejores oportunidades de inversión. Y ojo, si te suscribes a la plataforma de Investing Pro utilizando mi enlace de referencia, puedes obtener hasta 15% de descuento adicional sobre cualquier promoción vigente en la suscripción anual. Además, aprovecho en recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal donde te enseño a cuidar tu dinero e invertir con inteligencia. Y actives la campanita para que te avisen cada vez que publique un nuevo video. Entonces, vamos que el mercado no espera y tus inversiones tampoco deberían hacerlo. Investing Pro es la versión premium de la plataforma investing.com y fue diseñada para que cualquier inversionista, desde principiantes hasta avanzados, puedan tomar decisiones estratégicas basadas en datos e información de calidad institucional. Con Investing Pro tendrás acceso a métricas avanzadas de valoración, análisis fundamental de compañías mediante la IA, proyecciones de analistas, comparativas sectoriales, alertas personalizadas y noticias en tiempo real. En otras palabras, es como tener a un equipo profesional de analistas financieros trabajando para ti las 24 horas del día en la palma de tu mano. Hoy te voy a demostrar cómo esta herramienta puede transformar tu forma de invertir y darte la ventaja que necesitas para competir a nivel de los grandes. Como ejemplo, vamos a analizar una de las acciones que mantengo en mi portafolio y justo tomé la decisión de comprarla luego que la analicé con Investing Pro Max. Me refiero a la acción de Adobe Systems, cuyo ticker es ADBE. Lo primero que vemos al abrir la plataforma es el precio actual de la acción al día en que hago este video, que se encuentra alrededor de 357,50 con un movimiento del 0.58%. Además, Investing Pro nos muestra rápidamente la variación que ha tenido el precio en el rango de las 52 últimas semanas, que en el caso de Adobe ha estado entre 330 y 587 dólares. Esto ya nos da una idea de la volatilidad y del potencial recorrido que la acción ha tenido. Otra característica bastante importante es que esta herramienta nos brinda el perfil de la compañía, donde podemos saber a qué se dedica la compañía, cuál es el rubro de la empresa, cuáles son sus productos más importantes y cuál es el segmento al que pertenece. Aquí podemos conocer qué hace la compañía sin tener que ir a otras fuentes. Adobe es una empresa de software enfocada en medios digitales, publicación y experiencia digital, con soluciones como Photoshop, Illustrator o Acrobat. Además, de manera bastante clara, aquí mismo podemos ver cuáles son los puntos a favor y banderas rojas de la compañía, como por ejemplo si la empresa ha tenido una recompra agresiva de acciones, o si ha tenido un alto rendimiento para el accionista, o si tiene márgenes de beneficio bruto y otros puntos a favor o en contra. Ahora, aquí viene lo poderoso. Investing Pro nos da una estimación del valor razonable o valor intrínseco según distintos modelos financieros. Al día de la grabación de este video, para Adobe, el valor intrínseco calculado es de 471,19 dólares, lo que representa un potencial de subida del 31.8% respecto al precio actual. Esto para los inversores vendría a ser un margen de seguridad fabuloso. Esta información es clave para evaluar si la acción está infravalorada o sobrevalorada. Este valor se calcula a partir de varios modelos de inversión. En este caso podemos visualizar que son 13 en total. Si desplegamos la lista de modelos podemos ver el valor que arroja cada modelo de estimación. El valor promedio de todos estos modelos vendría a ser el valor intrínseco. Sin embargo, podemos también eliminar u omitir alguno de ellos si es que nos parece que no sea tan representativo a nuestro criterio o de otro modo lo dejamos ahí. Otro de los apartados más útiles de esta herramienta es el ranking de salud financiera, agrupado en 5 categorías importantes. Para el caso de Adobe obtuvo una calificación equilibrada
ya que obtuvo 3 sobre 5 en rentabilidad del flujo de caja, 2 sobre 5 en impulso de los precios, 5 sobre 5 en rentabilidad de la salud, 3 sobre 5 en crecimiento y un 2 sobre 5 en valuación relativa, lo cual significa que podría estar cara en comparación con otras empresas de su mismo sector. Este semáforo nos ayuda a entender de un solo vistazo si una empresa podría estar en buena forma o tiene algún riesgo oculto o bandera roja que podríamos detectar. Ahora vamos al corazón del análisis, el explorador de datos. Aquí es donde podemos ver métrica por métrica cómo se está desempeñando la empresa, en este caso Adobe, y si vale la pena incluirla en nuestro portafolio. Adobe genera ingresos por 22.601 billones de dólares, con ganancias netas de 6.869 billones, lo cual es impresionante. Tiene un margen bruto del 89.2%, lo cual es bastante bueno. Adobe también tiene un margen operativo y EBIT de 36.7%, y esto nos dice que no solo vende mucho, sino que lo hace con una eficiencia brutal. En otras palabras, cada dólar que entra se queda en gran parte con un gran beneficio. Si miramos hacia adelante, Adobe tiene un PER de 22.1, lo que significa que los inversionistas están dispuestos a pagar 22 veces las ganancias por acción. Puede parecer alto, pero aquí viene la clave. La tasa de crecimiento anual compuesto en 5 años está proyectada en 20.2%. Eso explica por qué el mercado sigue confiando en su potencial. En cuanto a su salud financiera, Adobe mantiene un ratio de solvencia de 1 y su deuda sobre el patrimonio es de 57.5%. Esto quiere decir que está bien apalancada y usa la deuda de forma controlada para seguir creciendo sin poner en riesgo la estabilidad de la empresa. Asimismo, Adobe brilla por su eficiencia. Adobe tiene un rendimiento sobre el capital de 34.5%, rendimiento sobre los activos de 23.6% y, en otras palabras, por cada dólar que invierte genera una rentabilidad muy superior a la media del sector tecnológico. Tiene un flujo de caja y liquidez excelente. Uno de los puntos que más me gustan de esta empresa es el flujo de caja libre. Tiene alrededor de 9.437 billones. Esto significa que después de cubrir todos sus gastos e inversiones, Adobe sigue generando un enorme colchón de dinero para reinvertir y recomprar acciones o seguir innovando. Otra de las métricas clave muy importantes que nos brinda el explorador de datos es el WACC, o costo promedio del capital, que para el caso de Adobe es de 9.3%, lo cual está dentro de lo razonable para empresas de su mismo sector. Y el precio sobre valor en libros es de 13.3. Esto nos confirma que el mercado lo valora muy por encima de sus activos contables, básicamente por la fortaleza de su marca y su posición dominante en el sector creativo. Los números fríos cuentan una parte de la historia, pero para entender a una empresa tenemos que ver el contexto completo, las noticias que le impactan y su trayectoria financiera en el tiempo. Por ejemplo, en la sección de noticias podemos ver qué es lo que está moviendo el precio de la acción en el corto plazo. Aquí se pueden visualizar noticias como los nuevos lanzamientos de nuevos productos basados en la IA generativa o informes de resultados trimestrales con sorpresas positivas o negativas. También podemos ver qué regulaciones o nuevas adquisiciones podrían estar impactando en el precio de la acción. Todas estas noticias no solo explican las subidas o bajadas recientes, también nos dan pistas sobre hacia dónde se dirige el negocio. Luego tenemos el histórico financiero, que es como ver la película completa de Adobe. Esta es la parte más importante para los analistas financieros y en base a la cual se toman las grandes decisiones. En esta parte podemos ver la cuenta de resultados, conocido también como el estado de pérdidas y ganancias. Aquí podemos visualizar a detalle cómo los ingresos han ido creciendo año tras año, mostrando la solidez de su modelo de suscripción. Vemos también que los márgenes se mantienen estables y van mejorando, lo que significa que no solo venden más, sino que cada dólar vendido es cada vez más rentable. También podemos ver el balance general, donde podemos ver a detalle cómo ha ido variando el patrimonio y la deuda de la empresa. Aquí también podemos visualizar el flujo de caja libre en todos los años, lo cual demuestra que Adobe tiene combustible de sobra para invertir en innovación y recompra de acciones. Si entramos a finanzas completas en la versión de Investing Pro+, se pueden ver todas las plantillas con historiales financieros de hasta 10 años hacia atrás. Con esta información se puede estimar el valor intrínseco de Adobe calculado por el modelo de descuentos de flujo de caja, lo cual apoyaría la tesis de que la empresa estaría infravalorada respecto a su valor real. Las noticias son las olas del día a día y el histórico financiero es la marea que te dice hacia dónde va el mar. Y en el caso de Adobe, esa marea ha sido alcista durante años. Ver la historia nos da contexto. No es lo mismo una empresa que ha ganado mucho dinero este año que ver a otra que ha ido creciendo de manera sostenida durante décadas. Adobe pertenece a este segundo grupo. Y esa consistencia es lo que le da confianza a los inversionistas de largo plazo como yo.
Lo más revolucionario de Investing Pro no solo son sus métricas ni sus filtros, sino la incorporación de la inteligencia artificial para potenciar el análisis y encontrar oportunidades de inversión que de otro modo sería imposible de analizar con la mayor precisión. Y es por ello que cuenta con una herramienta denominada ProPix, la cual recopila y analiza cantidades masivas de información financiera que un ser humano jamás podría procesar en tan poco tiempo. El resultado son listas de acciones con alto potencial de crecimiento seleccionadas automáticamente por la IA. Allí encontrarás portafolios temáticos como lo mejor de Warren Buffett, titanes tecnológicos, lo mejor del S&P 500 o domina el Dow Jones. En otras palabras, son atajos inteligentes que nos ayudan a identificar dónde está el dinero inteligente del mercado. Otra parte interesante de esta herramienta es la sección de ideas y modelos de inversión, en la cual puedes visualizar y tener a la mano los portafolios de algunos de los inversores más grandes y exitosos del mundo, como Warren Buffett, Ray Dalio o de algunos de los gestores de fondos más grandes del mundo. Esto te permite inspirarte, analizar sus movimientos y, si lo deseas, incluir parte de esas estrategias en tu portafolio. Investing Pro también cuenta con una herramienta poderosa para seleccionar empresas mediante filtros. Con ellos tú mismo puedes seleccionar las empresas que cumplan con las métricas de búsqueda que predefinas. Por ejemplo, podemos buscar empresas con un crecimiento de los ingresos mayor a 15%, margen de beneficio neto medio a 10 años mayor a 15%, que tengan una deuda sobre el patrimonio menor a 30%, lo cual sería un buen indicador de su salud financiera, o que también tengan un P/E ratio entre 12 y 35 veces sus beneficios, y lo podría comparar con la media de su sector, con lo cual podría ver si la empresa está o no sobrevaluada. Así pues, con un par de clics puedes armar tu propio radar y encontrar compañías que cumplan exactamente con tus criterios, y a su vez puedes ver si estas están infravaloradas o sobrevaloradas, como para incluirlas o no en tu portafolio. Asimismo, otra forma de revisar a fondo a una empresa es con el explorador de datos de Investing Pro. Es como tener una radiografía completa y actualizada del negocio que quieras analizar. No se trata solo de ver un par de ratios en la portada. Aquí puedes sumergirte en cada métrica clave, entender la fórmula exacta que la calcula y comprobar su evolución histórica. ¿Quieres saber cómo ha cambiado el margen bruto en los últimos 10 años? El explorador te lo demuestra en segundos. Y no solo eso, también te permite comparar esos mismos datos con los competidores más relevantes de su sector, para que sepas si una empresa realmente está por encima del promedio o si el mercado le está dando un valor que no merece. Esta herramienta te ayudará a separar el ruido de la realidad, porque cuando entiendes las tendencias y el contexto competitivo, puedes evaluar la salud real del negocio antes de poner tu dinero en juego. Y en inversiones, tomar decisiones con datos concretos es la diferencia entre apostar y construir riqueza. Y al fin llegamos a la joya de la corona, la herramienta Warren AI. Este asistente impulsado por inteligencia artificial es capaz de realizar análisis fundamental y técnico completos de cualquier acción que le consultes. Lo realmente potente es que no necesitas ser un experto en finanzas. Basta con escribir tu pregunta en lenguaje sencillo, o si quieres más precisión, usar un prompt bien estructurado, y en cuestión de segundos obtendrás un informe claro, respaldado con datos, métricas y conclusiones accionables. Imagina que quieres saber si Adobe es una buena inversión a largo plazo. Simplemente le pides: hazme un análisis fundamental de Adobe y dime si conviene invertir en ella para los próximos 5 años. Warren AI procesará la información financiera, la comparará con su sector, evaluará tendencias, márgenes, múltiplos y proyecciones, y te entregará un diagnóstico detallado. Y lo mejor, al final de su reporte te dará una conclusión directa con argumentos para ayudarte a tomar una decisión más informada. En pocas palabras, es como tener un equipo de analistas profesionales, economistas y traders trabajando para ti las 24/7, pero entregándote el resultado en segundos, sin hojas de cálculo ni horas de investigación. Como ves, con Investing Pro no necesitas ser un analista financiero experto para tomar decisiones inteligentes. Con sus herramientas tienes la información necesaria y suficiente que te dan visión, estrategia y la ventaja de invertir como los grandes. Y lo mejor de todo es que gracias a que tiene incorporada la inteligencia artificial, tienes a la mano un nivel de análisis que antes solo estaba reservado para los grandes fondos de inversión y bancos de Wall Street. Si quieres acceder a Investing Pro y tener al alcance de tu mano todas estas herramientas, en la descripción
descripción te dejo un enlace con un descuento exclusivo para que empieces hoy. Recuerda, la oportunidad no espera. Invierte con datos, información, invierte con Investing Pro. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Y no olvides de suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Además agradeceré que me dejes tus comentarios. Hasta la próxima. Generate by AI.